Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Sostenibilidad, Debate Cooperativo. Gracias por acompañarnos un martes más en este espacio de diálogo impulsado por la cooperativa Sagrados Corazones y la cooperativa de trabajo asociado Cocertec Limitada. Espacio pensado para reflexionar críticamente sobre temas relevantes que plantean desafíos y oportunidades para el cooperativismo paraguayo. Buenas tardes, Aurora. Buenas tardes, Albino, presidente de la cooperativa Cocertec. ¿Cómo están? Muy bien, María Elena. Buenas tardes para todos también. Y para nuestro invitado que ya en breve Aurora les va a presentar. Perfecto. Muy buenas tardes, María Elena. Buenas tardes, Albino, José y la amable audiencia. En realidad para nosotros es muy importante porque llegamos al programa 7, María Elena. Número 7. Número 7 es un programa que promete mucho. Promete mucho porque es un tema por demás importante. Este es un espacio para el diálogo, para el debate, para la construcción colectiva de temas que consideramos relevantes para fortalecer a las entidades cooperativas de nuestro país. Por lo que los socios, los directivos, los funcionarios, los técnicos que trabajan también en el sector cooperativo paraguayo pueden aportar muchísimo con su experiencia, con sus vivencias, con las consultas, y juntos podemos aprender y construir un cooperativismo más fuerte y más sostenible. Y ya un poco introduciendo en nuestro tema de la tarde, es un tema sumamente importante, pero a veces un poco ignorado o un poco relegado, o a veces incluso subvalorado. ¿De qué vamos a hablar hoy con voces expertas que nos van a orientar, nos van a dar luz sobre el control interno como pilar de un buen gobierno cooperativo? Así es que es un tema sumamente importante. Nos hacemos un poco la pregunta si este sistema de control interno, cómo está funcionando en nuestras entidades cooperativas, realmente está ayudando a prevenir riesgos, está ayudando a proteger los recursos del patrimonio, está permitiendo la toma de decisiones éticas y está fortaleciendo la confianza de los socios, o simplemente es un formalismo más que las cooperativas cumplen porque hay una exigencia normativa o porque hay que entregar algún tipo de informes. Sobre estos temas precisamente vamos a estar hablando en la tarde de hoy con nuestros invitados. Aurora. Sí, así es, María Elena. Y María Elena, quiero ir presentándole ya a nuestro invitado de hoy. Quiero presentarle al licenciado Ariel Torres. Él es asesor financiero y administrativo con mucha experiencia. Podemos decir una extensa trayectoria en organizaciones cooperativas, y no solamente cooperativas, otros tipos de organizaciones también, docente universitario, hoy está trabajando muy fuertemente en el ámbito cooperativo, en la parte gremial, en la parte, digamos, estructural cooperativa. Entonces creo que es una palabra mayor tenerte aquí con nosotros. Va a ser muy importante todo, Ariel, lo que puedas aportar en esta tarde, en este conversatorio. Quiero presentarle a José Rubén González Ríos. Él es contador y auditor, tiene una visión crítica sobre el control interno en el sector cooperativo, porque se desenvuelve no solamente a través de la auditoría externa, sino en su rol de auditor interno también. Y ese rol es muy importante porque la auditoría interna y la auditoría externa tienen una íntima relación, ¿verdad? Sí. Una estrecha relación. Sí. Y la auditoría interna respecto al control interno también, porque son conceptos totalmente diferentes por más que estén interrelacionados. Sí. Es muy importante tener esa visión
con esa visión holística sobre este tema, porque este tema probablemente sea una de las debilidades más fuertes en el sistema cooperativo paraguayo y de hecho en nuestra cultura paraguaya En luego, general. porque nosotros pues en general esto de prever, nosotros no tenemos muy en cuenta. Estuve hace poco conversando con los alumnos, con los estudiantes en la universidad y traté de explicarles que cuando empieza la administración a escribirse como tal, a sistematizarse en la teoría general de la administración con Henry Fayol, él nos plantea la planificación como un prever, la organización como un coordinar. Sí. Y ese tipo de cosas es lo que con el tiempo se fue perdiendo. Tanto la planificación, la importancia de ir tomando esas decisiones basadas en datos y principalmente el ir previendo las situaciones que puedan ocurrir. Y bueno, ese es un poco el contexto. No sé si ya vamos a empezar con las preguntas. Antes de que iniciemos con las preguntas a nuestros invitados, sería muy importante que también tengamos un poco claro algunos conceptos claves que están involucrados en nuestro tema de hoy. ¿Sí? Por un lado hablamos de control interno, por otro lado hablamos de un sistema de control interno, hablamos de la auditoría, tanto interna como externa, y hablamos del buen gobierno cooperativo. Como lo señalaste, son conceptos diferentes, pero sumamente relacionados. Cuando hablamos de control interno como tal, estamos hablando de un conjunto de procesos, de prácticas que son implementadas por las autoridades y por todo el plantel humano de las entidades para resguardar los recursos de su patrimonio, para garantizar la legalidad de sus operaciones, para prevenir errores o fraudes y también para mejorar la eficacia organizacional. Ese es el concepto que manejamos en relación a lo que es control interno. En relación a un sistema de control interno, nos referimos a un enfoque integral, organizado y permanente que articulan principios, procedimientos, políticas, precisamente que ayudan a la organización a poder alcanzar sus objetivos estratégicos. El sistema de control interno no es un proceso aislado del quehacer cotidiano, está inserto en la forma en que se gobierna y se gestiona cada una de las organizaciones. Cuando hablamos de la auditoría, ya sea la auditoría interna o la auditoría externa, estamos hablando de un proceso que de manera independiente revisa y evalúa si ese sistema de control interno está funcionando correctamente, si efectivamente está bien diseñado y si cumple con el propósito o la finalidad para el cual fue diseñado. Y cuando hablamos de un buen gobierno cooperativo, un poco tropicalizando el concepto que nace en realidad en el sector privado, el de buen gobierno corporativo, trasladando al sector cooperativo, podemos decir que es la forma en que se toman decisiones transparentes, participativas. ¿Para qué? Para precisamente poder aportar a la sostenibilidad a largo plazo de las instituciones. Y al hablar de buen gobierno cooperativo, estamos hablando de una gestión que se compromete y pone en práctica los principios y los valores del cooperativismo. Podemos concluir en ese sentido de que un buen sistema de control interno permite un buen gobierno o sostiene un buen gobierno cooperativo. De ahí la relación que Aurora decía, son conceptos diferentes, pero están íntimamente relacionados y hacen a la sostenibilidad de una entidad. Asimismo, María Elena, y
a mayor, digamos, control o a un mejor sistema de control interno, el riesgo se minimiza. Sí. Entonces podemos nosotros decir de que hay muchas más posibilidades de que ese gobierno cooperativo, que es un gobierno corporativo, ¿verdad?, sea mucho más eficaz, eficiente. Sí. Pero no podemos ver muy todo en blanco y negro, ¿verdad?, sino en un color de matices, pero es muy importante porque puedes tener un buen sistema de control, pero la toma de decisiones, por ejemplo, no son las adecuadas también. Entonces, yo creo que estos son los temas más importantes que en realidad tendríamos que tocar y tomar en un programa similar, en un programa como este. Entonces, vamos a empezar. ¿Voy a empezar yo o vas a empezar vos, María Elena? La primera pregunta. Sí, en primer lugar, agradecer a nuestros invitados de la tarde y apelar a toda su experiencia, a todo el conocimiento, para que justamente podamos juntos poder desmenuzar este ámbito que toca la gestión de las entidades cooperativas, conocer un poco cómo estamos, cuáles son las debilidades y también cuáles son los aciertos y los desafíos que se plantean, para que efectivamente tengamos un buen gobierno cooperativo que tenga realmente un compromiso con la sostenibilidad, con la ética, la transparencia de sus entidades. Bueno, entonces quisiera ir a la primera pregunta para el licenciado Ariel Torres. Desde su experiencia como consultor financiero, ¿cómo describirías la situación actual del sistema interno en las cooperativas, principalmente las cooperativas de ahorro y crédito? Aunque en general, ¿lo estamos entendiendo y aplicando como un instrumento estratégico o simplemente es una exigencia formal más que de mero cumplimiento se da en las entidades cooperativas? Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Albino. Buenas tardes, Aurora. Buenas tardes, Elena, José. Un gusto compartir realmente con ustedes. Felicito a la elección de los temas que están llevando adelante, porque creo que tienen que ver con una realidad muy importante hoy para la gestión de las organizaciones cooperativas. Y bueno, respondiendo un poco a la pregunta, si es que se toma en serio o no, si es que algo de paquete o no dentro de las organizaciones, creo que hoy en día depende de dos elementos importantes. Uno tiene que ver con algo que ya estuvieron mencionando recién, ahora con mucho hincapié, tiene que ver con la gobernanza de las organizaciones cooperativas. Ellos son los que tienen que llevar, digamos, por delante esa iniciativa de que no sea solamente una cuestión de mero cumplimiento, sino que una cuestión de su preocupación y de su gestión, porque el dirigente cooperativo, para dormir tranquilo, sabe que no puede tener todo el manejo de la gestión de la cooperativa y necesita respaldarse de cada uno de los colaboradores, que en este caso se convierte en protagonista dentro de la organización, y velar porque cada uno de ellos cumpla efectivamente la función, la responsabilidad que se le designó. Y para eso uno se tiene que organizar. Tenemos un marco de regulación que nos exige tener manuales de organización, funciones, procedimientos, pero muchas veces nos encontramos con que esos documentos existen, en otros casos no existen. Sí. ¿Alguna vez se hizo? Y cuando existen, no tienen mucho que ver con la actividad operativa de la organización en forma práctica. Y también encontramos otras organizaciones donde tienen sistemas de gestión de calidad, donde se verifica de manera más efectiva el cumplimiento de esos roles en cada uno de los procesos, porque esto es un ser vivo dentro de la organización que constantemente tiene que evolucionar, así como evoluciona la coyuntura en donde está inmersa la organización, y consecuentemente se tiene que ajustar todo el tiempo, ¿verdad? Los sistemas de control interno no son eternamente efectivos, así como evolucionan también los mecanismos de control, también evolucionan mucho más rápidamente las inteligencias de los seres humanos que se están ocupando de burlar esos sistemas de control interno. Sí, y genera vulnerabilidades. Sí. Entonces, bien, creo que depende muchísimo del liderazgo organizacional
y asumiendo un poco un rol de liderazgo organizacional, yo creo que esa dirigencia comprometida para estar teniendo tranquilidad en su gestión tienen que ser los que mayormente promuevan que el sistema de control interno esté viviendo de manera efectiva dentro de sus organizaciones. Así es que hay de todo un poco. Hay de todo un poco. En nuestro ambiente, sí. Entiendo. Sí, realmente haciendo una mirada crítica y no cerrando los ojos, hemos tenido tapas de diario de cooperativas que precisamente dan cuenta de que no existió un buen sistema de control interno o falló algo más grave, ¿verdad? Que es la gobernanza como tal, el gobierno como tal. Entonces, tendríamos que realmente mirar con mucha prudencia, con mucha seriedad este tema realmente de fortalecer nuestro sistema de control interno, ya que apunta a la gestión, a los resultados, a los servicios que le estamos entregando a nuestros asociados. Y entiendo entonces que hay de todo un poco. Así mismo, yo creo que es una situación que va por ahí. Y me encantó lo que nos dijo Ariel de que como evoluciona las situaciones que se pueden presentar, debe también evolucionar la forma en que se va haciendo las cosas y controlando por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y esta es una cuestión que tiene que ver también con el ver, porque no es solamente que uno pueda tener los manuales, sino que en realidad la gente tiene que entender que este sistema de control interno tiene que ser nuestra primera alerta temprana también dentro de la organización. Y si no nos formamos nosotros con esa conciencia, es muy difícil llevar eso al ámbito organizacional. A veces nos cuesta porque siempre pues es el ser humano actuando en la organización, el ser humano actuando en la familia, el ser humano actuando en el gobierno. Entonces, permea esa forma de ser todo lo que uno hace. Y entonces es ahí donde yo creo que es una cuestión un poco complicada. Claro, es compleja, realmente. Albino, es complejo porque toca la cultura organizacional. Sí, Albino, adelante. No, yo solamente quiero acotar una cuestión, un ejemplo, que rebasó totalmente los controles, si hubieron controles, realmente. Control interno. En esta el último inconveniente que en el sistema tiene y le está quemando, digamos, las papas, la defraudación a muchos socios de una cooperativa de ahorro y crédito de 35 millones de dólares. Eso no es macana. No es poca cosa, es mucho dinero. Es decir, que acá pasó de todo un poco y eso justamente es lo que dicen. Lo que dice Ariel, lo que dice María Elena, lo que dicen ustedes, todos ustedes, rebasó totalmente. Es decir, que no existió luego nada. Solamente para agregar esto a lo que dicen ustedes. Lo de tapa de diarios que decía María Elena. Lo último. Sí, porque no es el único. No es el único caso. El último que superó todo eso. Sí. Y el problema también es que yo veo que como este riesgo pues, es sistémico, ¿verdad? Al ocurrir una situación así en un lugar, eso no quiere decir que no esté ocurriendo y que también eso puede ir contaminando todo ese sistema. Por eso es lo que es muy delicado, yo creo. Licenciado José, yo tengo una pregunta para usted. En ese rol que usted tiene de auditor, interno, externo, ¿verdad? ¿Cuáles son las fallas más recurrentes que usted observa en los sistemas de control interno en las cooperativas? ¿En qué medida esas debilidades puede poner en riesgo la sostenibilidad o el patrimonio colectivo? El sistema de control interno de las cooperativas tiene sus fallas. ¿Dónde radican esas fallas? En un procedimiento mal estructurado, en unos manuales desactualizados. Eso contribuye mucho en que el sistema de control interno falle. ¿Por qué? Porque actualmente las cooperativas utilizan las redes sociales, utilizan sistemas informáticos, transferencias, reciben depósitos por medio de DIMO, por ejemplo, un sistema de pagos, de cobros. Entonces el sistema de control interno abarca mucho más, no solamente internamente. Entonces
tenemos que mejorar los controles en el tema de las recaudaciones, en tesorería, porque hay muchas transferencias, los pagos. Entonces muchas personas realizan las transferencias y justamente no piden, por ejemplo, comprobantes. Entonces la cooperativa tiene que tener un registro de esos pagos. Y por más que el socio no solicite esos pagos, tiene que enviarle en su correo electrónico. Entonces hay muchas variedades ahora. Entonces la cooperativa está expuesto a hacker, a muchos, ¿cómo te voy a decir?, de fraudes informáticos. Sí. Entonces el sistema informático de muchas cooperativas es deficiente. Eso hay que decir. Y muchas cooperativas no quieren invertir mucha plata en eso. Por ejemplo, en recaudaciones de depositar de socios que pagan en el exterior, por ejemplo. Hay transferencias que se hacen. Sí, seguro. Sí. Entonces, ¿cómo vos le vas a documentar eso a esa persona? Entonces, el fraude es realmente importante en esos casos. Por ejemplo, gente que hacen transferencias erróneamente, por ejemplo. O el cajero registra mal su cobro, le envía a otro cuenta. socio, a otra cuenta, y aplica a otra cuenta ese pago que sí. realizó. O sea, hay muchas variables actualmente, no como anteriormente nos manejábamos con cheques, depósitos y extracciones. Era más tangible porque documentalmente teníamos los respaldos y hoy hay muchas transferencias, pagos electrónicos. Y muchos tienen muy atrasado su conciliación bancaria. Por ejemplo. Sí, tienen que conciliar casi semanalmente. Nosotros hemos esas situaciones encontrado, por ejemplo, un año ya está ahí sin aplicar un ingreso que se recibió. Y yo le digo, pero ¿cómo vas a tener 12 meses sin aplicar? ¿Cómo uno no va a ponerse a buscar frenéticamente a quién? ¿Y por qué? Porque mi pregunta va, y yo le digo, va más allá de no solamente aplicar, sino el interés le está corriendo. Y vos eso te implica a tener que vos, por ejemplo, hacer una previsión. Sí. Es decir, un montón de cosas implica. Hay implicancias e incidencias mucho más complejas. Yo creo que con este sistema ahora que tenemos de toda la transacción electrónica, que probablemente incluso estuve en Primavera Digital el año pasado en el Banco Central, y la idea es que desaparezca el dinero físico, que va a ser solo virtual, pero eso nos va a obligar a que tengamos que nosotros hacer esa conciliación mucho más, digamos, de todas esas transacciones virtuales mucho más frecuentes, utilizar inteligencia artificial. Apoyado en la propia tecnología. Hay que ir viendo. Sí. Y que los sistemas, que muchos de ellos ya son muy obsoletos, muy básicos, esos sistemas informáticos, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos mucho para debatir y hablar en ese sentido en el sistema cooperativo, ¿verdad? Pero interesante, José, lo que nos respondiste. Esa es la falla más importante que nosotros los auditores encontramos, que tiene un sistema informático desfasado, no está actualizado, no está a la par de la tecnología actual que utilizan los bancos. Entonces las cooperativas en ese caso están por debajo de los bancos. Entonces esa operatividad hace que sea difícil el control interno. Es muy difícil. Tenemos que tener muchas personas ahí controlando esos procedimientos, esos manuales, ¿verdad? Pero no se cumplen. Entonces muchas cooperativas, por ahorrar costos operativos, tienen el límite, o sea, tiene personales lo mínimo posible. Y sin embargo, en cada operación vos necesitas hacer controles, diversos controles. Entonces una persona se encarga de hacer varios controles. Se concentra. No hay una segregación de funciones. Eso es importante. Sí. Entonces eso es lo que nosotros vemos cuando hacemos auditorías así. Una persona hace varios procedimientos. Se concentra todo en una o dos personas. Entonces eso es lo que hace más peligroso y hace que
aparezcan los fraudes. Entiendo, y sí. Crear un puesto de trabajo, sí, cerca de 3 millones ya está prácticamente un salario mínimo. Si a eso Sí. le sumamos un promedio de 40% que implica todas las prestaciones cargas sociales sociales. y todo lo demás, entonces creo que crear un puesto de trabajo para una cooperativa, sea pequeña, mediana o grande, cuesta un promedio de 4.200.000 guaraníes. Y hay que entonces producir también la plata como para poder Bueno. justificar ese puesto. Y lo mismo en el tema de la tecnología. Si bien la tecnología cada vez, digamos, es fundamental e imprescindible, también tiene su costo. Entonces, todo eso, ahí tendríamos que ir en uno de los principios que se llama costo-beneficio del control Beneficio, interno, ¿verdad? sí. Hay que Así ir es. analizando y a Sí. profundidad, apostando, digamos, a entender bien este sistema, cómo funciona. Sí, yo comparto con el licenciado González que hay debilidades en relación a los manuales, porque justamente es mi área de trabajo en el sector cooperativo, o muchas veces esos manuales, como también implican una inversión, es como que, bueno, ya tenemos y ya está, ya cumplimos, o sea, cada cuánto, eso es dinámico, tiene que ser revisado constantemente. Lo mismo con las inversiones tecnológicas, ¿verdad? Por supuesto, como señalaba Aurora, al momento de establecer o analizar y evaluar los controles internos, es fundamental aplicar el criterio de costo-beneficio, es decir, no establecer más y más controles, y esos controles generan costos adicionales que, digamos, superan el posible daño en caso en que algún riesgo llegue a materializarse. Ahora me gustaría, un poco hilando con lo que el licenciado González refería en cuanto a las principales debilidades, y mucho tiene que ver con la toma de decisiones de la instancia de dirección de las cooperativas. Entonces, quiero preguntarle al licenciado Ariel, ¿cuál sería o cuál debería ser el rol del Consejo de Administración frente al sistema de control interno? ¿Hay compromiso real o muchas veces hay una delegación que debilita la función de gobernanza? Bueno, la responsabilidad real y total finalmente recae en los consejos de administración de las cooperativas. Y ahí pasamos por un proceso de concienciación donde la gente tiene que asumir ese rol. Convengamos que la libertad dentro del sector cooperativo hace que la democracia nos permita que un dirigente cooperativo no necesariamente tenga que ser especialista en sistemas de Claro, control sí. interno ni administrador de empresas. Pero la responsabilidad implícita nos conlleva a que tenemos que capacitarnos para asumir responsablemente la responsabilidad que conlleva ese cargo, ¿verdad? Es decir, el cargo lleva la carga, ¿verdad? Ujú, Y en sí. este caso, tener que administrar una organización que está ni más ni menos que llevando la administración de los ahorros de mucha gente, ¿verdad? Donde ese es el tema central. Tenemos la confianza de la gente, donde en un Paraguay donde casi el 85% de las personas no van a tener jubilación, por Sí. el tema que... Por otro tema que es bien conocido también. Sí, ¿verdad? entonces su ahorrito está descargado en una confianza de una administración que está ni más ni menos llevando toda la esperanza de mucha gente en la base de la pirámide de nuestra sociedad en términos Sí. económicos. Y consecuentemente esa es una responsabilidad muy importante. Eso conlleva a que la dirigencia hoy, si todavía no termina de comprender, digamos, la responsabilidad que eso significa, tenga que más que nunca empezar a invertir con correspondientes asesoramientos que les permitan sostener de manera permanente su entidad cooperativa. Y para esto, no sé, tenemos muchísimas herramientas que tienen que ver con este tema del sistema de control interno. El tema presupuestario, por ejemplo, yo veo que eso es un tema casi de rutina, nadie ni mira, más bien están mirando el indicador de alerta temprana Sí. cuando su planificación financiera está en ese documento que se llama presupuesto cooperativo. Sí. Ahí está el resultado proyectado que se tiene que estar midiendo constantemente con respecto a los resultados reales de la organización y ver en qué nos equivocamos, si nos equivocamos en la planificación o en la ejecución, y a partir de ahí tomar las medidas correctivas correspondientes, ¿verdad? Pero eso, ¿quién lo hace? ¿Verdad? Es decir,
El tema de presupuesto, ustedes sabrán de que está totalmente relegado ahí, dormido. Si el presupuesto fue elaborado teniendo en cuenta los indicadores mínimos que se tienen que cumplir, de límite de gasto administrativo, de rentabilidad, de renta bruta de la organización, niveles de morosidad, etcétera. Sí. Eso ya se ve en el presupuesto. Entonces, pero ¿será que tienen en cuenta esos indicadores a la hora de planificar? ¿Y quiénes participaron en esa elaboración de ese es todo un presupuesto? tema, sí. Y a mí me toca conversar con gente que tiene a su cargo la rendición de cuentas de su gestión y se le pregunta, ¿cómo estás controlando el desempeño de tu ejecución presupuestaria? Y no sé de dónde quitaban estos números, a mí no me dieron participación. Sí. A mí me dicen que no llego a la meta, pero yo no sé ni de dónde quitaron los valores para llegar a esa meta. Sí. Entonces no puedo decir en qué me equivoqué ni en qué nos equivocamos. Entonces estamos teniendo herramientas de carácter obligatorio, pero el presupuesto es obligatorio por ley, por ley, de cooperativa. por ley, sí. Y finalmente ahí sí vemos un mero proceso rutinario de cumplimiento, donde el tema está en llegar a tiempo en los plazos correspondientes para enviar al ente supervisor, donde ni nosotros le damos la relevancia suficiente. Entonces, creo que las dirigencias en ese sentido tienen una responsabilidad muy importante y autogestionada, donde el tener que asumir este tipo de responsabilidad y no tener más tristes noticias que lo que, como la que estaban comentando recién, lo que hacen es desprestigiar el nombre cooperativa. Lo que hace es que el público cada vez tenga más miedo de llevar su dinero a organizaciones cooperativas. Y donde más allá de lo que eventualmente el ente supervisor, las auditorías externas o internas están haciendo, lo que quita es confianza a todo el modelo. Y ahí perdemos todo. Todos perdemos. Entonces, absolutamente. Lo que tenemos que hacer es sentarnos a conversar fríamente sobre esta situación y más allá de las medidas de sanción correctiva y demás, este es un tema de sobrevivencia para el sistema. Así es que cuando hablamos del sistema de control interno no estamos inventando la rueda. No. En Paraguay esto es algo que es totalmente obligatorio en cualquier desempeño de gestión. Y cuando ustedes hablaban de costo-beneficio, es lógico. La experiencia en el desempeño laboral en las cooperativas, a mí me toca trabajar con equipos de producción en las cooperativas y se les habla de un ambiente donde uno tiene que salir a buscar y a promocionar los servicios crediticios con los socios por la competencia que hay. Y en el 2013 yo recuerdo bien que las cooperativas teníamos un 17%, Albino recordará, un 17% del sistema financiero nacional y hoy estamos por menos del 10, es decir, estamos por 9 puntos algo. Y siempre nos dicen, o sea, ¿para qué compararnos con bancos y financieras? Ocurre que nuestros asociados están en un mercado donde al tener que recurrir al sistema cooperativo ven dos servicios de ahorro y crédito, ¿verdad? El de ahorro y el de crédito. Y van hacia donde su economía más le convenga. Claro. Entonces, si nosotros estamos pagando buenas tasas de ahorro, no podemos dar créditos baratos. Entonces, ¿qué va a pasar? Y la gente va a tomar crédito del sistema bancario y va a ahorrar en su cooperativa, donde la cooperativa le paga la ahorrita y también al banco. Es decir, ¿dónde está el negocio? Claro. Y al no tener crédito estamos perdiendo rentabilidad, que es el sostén financiero de la entidad cooperativa. Y nuevamente, con esta revolución tecnológica que tenemos hoy, no mirar esto, porque esta sí es una revolución verdadera de la tecnología, donde la IA, la inteligencia artificial, tiene un protagonismo súper relevante y que no terminamos de masticar, y en la medida que nos releguemos en ese proceso, que no se va a detener, estamos perdiendo eficiencia. Y cuando los socios dejan de elegir a su entidad cooperativa porque es caro, tenemos que replantearnos perfectamente y claramente que el tema de eficiencia operativa más que nunca es lo que tenemos que mantener, porque o si no, por una cuestión natural, la gente va a terminar eligiendo lo que naturalmente le conviene a su bolsillo. Lógico. Así es un tema interesante, porque lo más actual en este momento es nuevamente la migración de los recursos financieros al sistema bancario. Increíble. La tasa de bancos promedio hoy
a un año, de 12 meses a 18 meses está en 9,75%. Los bancos, los mejores ranqueados, los 5 bancos, están pagando esa tasa. Es decir, la intención, primero lo por liquidez, falta liquidez en el sistema financiero, en los bancos, que hay y están buscando volver a captar esos recursos del sistema cooperativo. Y más todavía, como que dice Ariel, el problema más actual es el costo del dinero. Por el costo no financiero, sino el costo administrativo operativo. Entonces se encarece el crédito en las cooperativas y lógico, la gente recurre a los bancos que están mucho más baratos, más rápido. Son más rápidos. Por teléfono vos podés conseguir un crédito. Hay un banco que está promocionando por teléfono. Entonces tenemos que atender un poco ese punto y más todavía el tema del control interno, como estamos. Así mismo es. Haciendo ya un poco una de las consultas que plantea uno de nuestros participantes, la audiencia, dice: muy buenas tardes para todos. Hablando de control interno, ¿podrían abrir una parte del programa acerca de los créditos fantasmas? Dice. ¿Alguien quiere responder? No, la verdad no es el tema de hoy nomás, lamentablemente, pero podemos tomar nota y preparar eso, porque hablar nomás por hablar. Existen, ha existido siempre en las cooperativas, pero no es el tema de hoy, me parece. Con la disculpa del caso. Claro, a la persona que hizo un poco ese planteamiento, como lo decía Albino, podemos tomar nota, sí hacer referencia, bueno, que es parte también de la buena gobernanza, de un sistema de control sólido, y creo que uno de nuestros invitados precisamente hacía referencia un poco a los manuales, y también Ariel hacía referencia a que las cooperativas están obligadas a contar concretamente, hablando de créditos, con un manual operativo de créditos que contiene tanto políticas, procedimientos como reglamentos específicos para cada tipo de crédito. ¿Sí? Entonces, existen esos documentos, existen esas exigencias, y voy un poco a lo que en algún momento señalaba también Aurora, el tema de que finalmente quienes ponen en práctica todo lo que está escrito en esos documentos que hacen parte del control interno son las personas. Entonces, un componente demasiado importante para un buen sistema de control interno es el ambiente de control, el ambiente ético, el ambiente de transparencia. Hay otra pregunta. Tal vez agregar algo un poco sobre ese tema. Sí, adelante. Ocurre que cuando utilizamos ese tipo de denominaciones, ¿verdad? Créditos fantasmas y demás, convengamos que no tiene que ver con algo metafísico, sino más bien a una cuestión fraudulenta. Sí. Hablando de controles internos, existen medidas para mitigar el riesgo del fraude, porque es un riesgo más. Es un riesgo, sí. Con donde se presume intencionalidad. Y en esos casos ya estamos hablando como un hecho que penal, digamos, una acción fraudulenta tiene que ver con un premeditado, un interés hecho voluntariamente. Sí. No estamos hablando de un error o un accidente, donde alguien busca un beneficio personal por encima del institucional. Y bueno, eso definitivamente implica quebrantar los sistemas de control interno. El que comete fraude sabe lo que se controla. Y bueno, creo que eso es tema de todo un programa para ver las medidas preventivas para prevenir eso. Para prevenir. Sí, tengo otra pregunta de Diego Méndez. Dice: ¿cómo pueden las cooperativas colaborar con otros actores como el gobierno, empresas privadas, sociedad civil, para escalar sus iniciativas de sostenibilidad? Lo que podemos decir es que el gobierno tiene un instrumento importante y tiene una institución reguladora. No sé en qué forma puede colaborar, porque el INCOD es el ente regulador y colabora
manteniendo los controles, ¿verdad? A cada tipo de cooperativas. No sé qué más puede colaborar. O sea, apoya también al sistema financiero y económico y aporta a la economía, evidentemente, tanto en la gente en producción como en captación y colocación de crédito. Sí, yo quisiera un poco, no sé si va por ahí la pregunta que hace esta persona. En primer lugar, querría resaltar que la cooperación y la responsabilidad social son parte de los principios universales del cooperativismo, ¿verdad? El séptimo principio precisamente hace a la responsabilidad social, que de alguna manera tiene que ver con hacer un poco más visible esa sostenibilidad, tanto en lo social, en lo económico, en lo ambiental, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos muchas experiencias de cómo las cooperativas están aportando y están interactuando con otros actores claves de tanto como hacía referencia del gobierno como también de la sociedad civil, ¿verdad? Hace poco veíamos el ejemplo de, por ejemplo, un colegio del interior del país que estaba teniendo apoyo para generar toda una capacitación a su alumnado en emprendedurismo y cooperativismo. Tenemos también varias experiencias de cooperativas que han apostado fuertemente a sostener escuelas. Sí. O sea, hay muchas maneras en que las cooperativas están luego, en el marco de la puesta en marcha de sus principios, haciendo esa interacción con diferentes actores. Y bueno, hay muchas más. Por ejemplo, un ejemplo que me pareció realmente muy interesante fue el de la cooperativa Naranjal, donde sí se hizo realmente un proyecto con muchísimos actores, desde la municipalidad, la gobernación, empresas privadas, las cooperativas como tal, y todo un proyecto gigantesco que me parece un ejemplo muy grande de cómo poner en marcha la sostenibilidad en el ámbito de una comunidad completa. Bueno, hay otro mensaje y luego ya vamos nuevamente a las preguntas a nuestros invitados. Dice Diego Casuriaga, el tema de control interno bastante interesante. Se debe trabajar más en concienciar al gobierno cooperativo sobre la importancia como tal, ya que no siempre se espera el trabajo del auditor o control interno por parte de la dirigencia, tratando de obviar realidades. Gracias, Diego, por tu reflexión. Entiendo más bien que es una reflexión y una sugerencia más que una pregunta, y particularmente comparto plenamente con la recomendación que hace Diego. Bueno, me gustaría un poco ahora preguntarle al licenciado González si cree que hay una conexión directa entre un sistema de control débil y riesgos de diversos tipos. Podemos hablar de un buen gobierno sin un control interno realmente operativo, porque tenemos que también entender que una cooperativa está expuesta a diferentes tipos de riesgos. Riesgos financieros, riesgos de mercado, riesgos de ética, riesgos éticos también, como así también riesgos operativos y riesgos reputacionales. Sí, ¿habría alguna, desde su experiencia como auditor? Existe una conexión directa entre un sistema de control interno y la presencia de diversos tipos de riesgo. Hay que identificar el sistema de control interno y relacionar con las funciones principales, que son identificar, prevenir, mitigar los riesgos que se presentan. Tenemos diversos tipos de riesgos, que serían riesgos financieros, riesgos operativos, riesgos reputacional, riesgo de cumplimiento, riesgo estratégico, ¿verdad? Sí. Entonces no es posible hablar de buen gobierno sin un buen control interno, sólido y funcional. Entonces eso es importante, hay una relación directa, principal de eso. Entonces el sistema de control interno debe realmente
venir de la alta alta dirigencia, dirección, ¿verdad? Debe ser organizacional. Entonces eso es importante para que el funcionariado también tenga bien claro cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, y también si es que no se cumple esos procedimientos, entonces la dirigencia tiene que aplicar las sanciones correspondientes. Porque si no se aplican sanciones, entonces eso es una repetición continua que muchas veces le afecta mucho a la cooperativa. Entonces es importante que el sistema de control interno organizacional sea aplicado realmente con todos los deberes y obligaciones para cada funcionario. Entonces, yendo otra vez a lo principal, que los manuales y funciones y procedimientos deben estar actualizados. Porque si se ocurre un fraude en una cooperativa, el fiscal o el juez, ¿qué es lo que pide primeramente? Manuales de procedimientos y funciones. Sí. Si el funcionario no aplicó esas funciones y procedimientos, entonces ahí se evidencia su mala práctica y su fraude, ¿verdad? Después de hacer los controles correspondientes de los profesionales correspondientes, ¿verdad? Para hacer eso. Pero lo principal que te pide la Fiscalía es manual de procedimientos y funciones. Sí. Hay un detalle nomás importante en eso. El manual es muy importante, pero ¿qué pasa? Muchas veces yo he constatado, he hecho el trabajo y se ha guardado en un cajón con llave. No se socializa en el equipo de trabajo. Entonces la gente no sabe. Y un ejemplo nomás, en una cooperativa, yo estaba como directivo ahí y hubo un problema en tesorería y justamente, como dice José, va al fiscal, se hace la denuncia y el fiscal pide, tráigame los manuales. ¿Por qué no hizo este procedimiento? No existían manuales. O sea, los manuales están desactualizados y él no sabía, yo no sabía. Entonces, esa es una habilidad muy grande en las cooperativas. Se tienen a veces la herramienta, pero no se usa. No se usa. Y no se socializa más que nada. No se conoce. Sí, así es. Así mismo es. Y también se presentan casos de cooperativas que continuamente van renovando gente. Sí, claro. La inducción y la reinducción. La inducción es muy necesario y muchas veces esa es la debilidad también de muchas cooperativas. Sí, la rotación. Existe mucha rotación. Sí. Y no hay un buen programa de inducción, reinducción, y ni hablemos luego de desempeño. De desempeño a veces es menos todavía, ¿verdad? No hay tiempo para eso. Desde el punto de vista legal también pasa que mismo los contratos de trabajo que firman los colaboradores no van adjuntos con sus manuales de funciones y procedimientos correspondientes. Cierto. Entonces, a la hora real de tener que deslindar responsabilidades, es fácil decir, a mí nunca me dijeron, eso no está en mi contrato de trabajo, dónde dice que yo tenía que cumplir eso, cuándo me comunicaron, etcétera. Entonces, finalmente, por más que yo lo tenga actualizado y socializado, si no evidencié que le comuniqué adecuadamente al responsable de eso, lamentablemente termina no sirviendo ya en términos legales. Desvinculando por causa injustificada cuando en realidad era plenamente justificada. Claro, porque no tenemos la evidencia de esa notificación. Así es. Me gustaría hacerle una pregunta ahora al licenciado Ariel. ¿Crees que el modelo de supervisión actual permite realmente detectar a tiempo las fallas del control interno en las entidades? ¿Y qué tan efectivo crees que es el rol del INCOP en este tema? Bueno, esa es una pregunta bomba de este tiempo. Bueno, tal vez remitiéndonos un poco a lo que vemos hoy en el órgano, en la entidad reguladora del cooperativismo, encontramos varios inconvenientes que tienen que ver con la capacidad, digamos, de poder tener un ámbito de cobertura suficiente.
cuando hablamos de un sistema de control interno, si bien dentro de nuestro marco normativo están esas disposiciones de carácter obligatorio de tener que contar con esta documentación, llegar al punto de que el supervisor es consciente y que fehacientemente verifica que el sistema de control interno es efectivo, absolutamente improbable. No se puede decir qué es lo que toma conocimiento el supervisor, lo que las cooperativas remiten. Reportan. Y bueno, por ahí es donde podría ir tomando elementos de acuerdo a ese control de las informaciones que se remiten al supervisor, para tomar a partir de algunas debilidades, siempre y cuando esa información sea fiable. Porque ese es otro. Y donde ahí se presume que si es que no se cumplen con los principios de control interno, es decir, no se cuenta con una información financiera confiable y se tiene al solo efecto de la exportación, tampoco de manera extracito el supervisor lo va a ver, ¿verdad? Y finalmente termina llegando cuando hay una denuncia, y generalmente cuando hay una denuncia ya es tarde. Ya es tarde. Entonces, creo que hay un proceso mucho más fuerte en donde tenemos que seguir evolucionando, en darle fuerza a nuestras unidades de control dentro de las cooperativas. Al interior. Mayor independencia, de manera a que esa relación laboral no les impida un desempeño eficiente dentro de sus gestiones operativas, y que de alguna forma ese empleado que se vuelve como el brazo largo del supervisor dentro de la entidad cooperativa, pueda desempeñar de manera más libre, tranquila y sostenible dentro de sus organizaciones. Porque convengamos que el problema es cuando uno tiene que elevar una decisión indebida justamente al superior, que está complicado con esa situación. Entonces, ¿qué es lo que está en riesgo? Es mi trabajo. Es tu trabajo, en el caso de las auditorías internas, ¿verdad? Y esta, digamos, no es una historia nueva. Ahí es donde el tema de los mecanismos de denuncia y demás, innominadas con la protección de la fuente, y tienen que perfeccionarse. Yo creo que esa es una evolución también que el mismo ente supervisor podría ir adoptando. Repito, en ese sentido no vamos a inventar la rueda. Existen mecanismos de denuncia visto justamente desde la perspectiva del fraude, que se aplican en otras localidades y que eventualmente podríamos ir trasladando acá a nuestro sistema de supervisión para que tal vez se pueda pretender llegar de manera más eficiente. Un poco más tempranamente, ¿verdad? Tal cual. Sí, entiendo entonces que ahí hacías un poco referencia también a que finalmente el sistema de control interno debe ser fortalecido al interior de las entidades. Desde el punto de vista, entendería que es la primera arma de defensa, la primera barrera de defensa contra los riesgos, entre ellos los que mencionaba, riesgo de fraude, riesgo financiero, riesgo operativo, ¿verdad? Y luego la segunda, un poco defensa, o la tercera en realidad defensa, que es la auditoría interna institucional. Cuando las entidades, y perdón la interrupción, cuando las entidades lo tienen, porque fíjense que muchas veces es una cuestión obligatoria, no voluntaria, es decir, pasaste los 20.000 millones de Haití y bueno, ahí tenés que... Antes de eso no se mira, ¿por qué? Porque eso tiene costo. Es decir, pero... Otra vez ahí está el tema de costo-beneficio. Es decir, tengo que esperar a estar obligado para contar con una auditoría interna y no necesariamente, ¿verdad? Uno tiene que ir viendo mecanismos que le den objetividad a nuestro proceso de control interno. Así mismo. Y ahí nomás quiero un poco también señalar a un actor que hasta ahora no le hemos mencionado, que es la Junta de Vigilancia, porque también tiene responsabilidades respecto al sistema como una parte de la estructura de control de las entidades. También es muy importante que los miembros de la Junta de Vigilancia estén preparados para asumir las responsabilidades que muy bien, Ariel, vos referenciabas con relación al Consejo de Administración. Pero la Junta de Vigilancia tiene una responsabilidad tremenda también en relación al sistema de control interno de sus entidades. Sí, Albino. No, solamente yo no quiero compararme con los bancos, no me gusta lo de eso, pero hay una herramienta que al Banco Central del Paraguay, a la Superintendencia de Bancos le funcionó
de la última modificación, que es la creación del comité de auditoría. Si se crea un comité de auditoría y trabaja muy bien con la Junta de Vigilancia en este caso y con el Consejo, reporta al Consejo y reporta lógicamente directamente al INCOP, ya que está refiriéndose a eso, eso puede funcionar. Yo creo que se debería de probar esa situación. Al Banco Central le funciona hasta ahora, se ha subsanado muchas cosas y el comité es muy fuerte, el comité, porque integra un director, los gerentes, algunos gerentes y el gerente de auditoría interna. Sí, así es. Mismo es. Sí, de hecho, si vamos a mirar un poco el manual de requisitos mínimos para el buen gobierno corporativo del BCP, además del comité de auditoría, hay un comité de riesgos. Sí, y sí, también de alguna sí. manera se incorporó en la última versión, que creo que es del 2022 por ahí, un comité de ética. También se incorporó la figura equiparable a un comité de ética, ética y buen gobierno. No expresamente con ese nombre, pero sí también que pueda fomentar la cultura de la integridad, la ética dentro de las entidades. En el último documento. Ya. Bueno, me gustaría un poco hacerle ahora la pregunta al licenciado González. ¿Podría darnos un ejemplo de cómo una debilidad en el control interno puede derivar en decisiones perjudiciales para los socios o para la sostenibilidad de una cooperativa? Por ejemplo, una deficiente procedimiento de control interno sería en el área de préstamos. Que alguien justamente preguntaba. Préstamos, porque justamente hay mecanismos, hay procedimientos, existen herramientas de trabajo que te permiten realizar realmente la capacidad de pago del socio. Entonces, si se realiza una buena verificación de los ingresos respaldados con ya sea certificado de trabajo o en caso de empresas con declaraciones juradas, con su IRE presentado y estado financiero. Entonces, tiene que existir un buen control en el sentido de tener la suficiente capacidad y conocimiento del oficial de crédito de realizar un examen exhaustivo de eso, su capacidad de pago. Y también realizar las gestiones con otras financieras o negocios, hacer un relevamiento, ¿verdad? Entonces tener todos los datos para que ese estudio de factibilidad para ese crédito sea realmente lo correcto. Y muchas veces no se hace así, ¿verdad? Entonces, según el oficial de crédito, su capacidad de pago no da. Pero ¿qué pasa? Se va al comité de crédito. El comité de crédito le aplica un porcentaje más de lo que está aplicando el oficial de crédito. O sea, le da la posibilidad de acceder a ese crédito. La relación de aporte. La relación de aporte. U otro factor. U otros factores que el comité cree que está correcto, ¿verdad? Después se pasa al siguiente escalón, que sería el Consejo de Administración. Entonces, el oficial de crédito ya dio su veredicto, ¿verdad? Su parecer. Pero sin embargo, se pasan etapas, y eso es lo que muchas veces trae consecuencias nefastas para ese crédito. No tiene capacidad de pago suficiente el socio. Entonces se le da ese crédito y empieza a caer en mora. Y las previsiones son muy altas, sobre todo en esos préstamos a corto plazo. Por ejemplo, cheques. Que te firman cheques el socio a una fecha posterior, ¿verdad? Llega a su vencimiento el cheque, pero hay casos, por ejemplo, que el cheque vence el 15 de cada mes. Pero para tu morosidad vos tenés que cobrarle el fin de mes. Entonces vos adelantás. Hay casos en que se adelantaba el crédito, o sea, el cobro de ese crédito. Pero vos esperás 15 días
para depositar en el banco y cobrar. Eso yo vi en cooperativas. Eso fue pelea constante muchas veces con la gerencia, en que presentaba los cheques al cajero, el cajero cobraba fin de mes, entonces la morosidad baja, pero realmente no se cobró todavía, se cobró dentro de 15 días. ¿Y qué pasa cuando llega a su vencimiento y el socio te dice, espérame un ratito más, espérame una semana o 2, 3 días más? Y vos seguís esperando ese cobro. Y llega el momento y te dice, no, te voy a cambiar el cheque y te voy a dar... Se va a renovar, vamos a renovar otra vez. Se va a renovar la fecha de vencimiento, ¿verdad? Pero ya cobraste ya, entonces tenés que revertir otra vez todo el crédito que cobraste. Y eso, por ejemplo, es una debilidad que yo encontré en cooperativa. Sí. Y afecta directamente, sí, claro, porque afecta la previsión y la previsión, los excedentes. Y con esa reversión que vos haces, te golpea doble, porque en ese mes ya estás en mora, y más otra vez el mora que cobraste el mes anterior, que no es real. Entonces claro, ahí llevaste ya el resultado y después tenés que tornar otra vez. Tenés que tornar otra vez en ese mes, que por supuesto que te va a afectar doble. Pero es más, hay más de eso, ya que tocaste. Solamente cortito nomás. Hay cooperativas que descuentan, sin considerar el riesgo del socio, el mismo cheque del socio. O sea, ya tiene luego un crédito. Préstamo. Tiene ya alto riesgo ya hay. Descuenta otra vez el cheque, el mismo cheque del socio. Entonces, aumenta el riesgo y el problema ha caído más de un socio así, en esas condiciones. Hay un total desconocimiento de la gente en eso. Increíblemente, y quieren hacer ese tipo de negocio sin tener la capacidad ni la preparación de la gente que dé contacto, ni el supervisor, y a veces ni el gerente. Entonces, esa es una primera. Cuando yo veo una cooperativa, cuando vemos, hay descuento de cheque, ya me para la oreja, porque veo eso y empiezo, no es de forma aleatoria, sino vemos a todo luego, y ahí encontrás, siempre encontrás. Entonces, esa es una debilidad muy grande. Quería acotar nomás eso porque es importante, porque estamos tomando el tema de control interno y esas debilidades que existen en las entidades. En las entidades. Sí. Quiero leer un comentario de un oyente. Dice Diego Casuriaga, nuevamente dice, como mencionó el licenciado Albino sobre encajonar informes o manuales, pasa también con los informes de auditoría o control interno. Llega hasta el consejo, pero o no se trata el informe o simplemente se toma nota y no se toman las acciones concretas. Si hay cuestiones de mejoras considerables, no son informados o reportados al INCOP, eso teniendo en cuenta que las notas finalmente deben ir firmados por el Consejo. Sí, es un poco lo que vos referías en relación a esa independencia y esa tranquilidad que pudiera tener esa estructura, esa instancia de control dentro de la estructura de control de las entidades, ¿verdad? Y este ejemplo vale, totalmente válido, porque finalmente ahí nos damos cuenta de que por lo menos aquí el auditor tuvo el coraje de presentar su informe. Sí, agradecemos a Diego su aporte. Y documentó su función. Cierto. Su función. La decisión, la lapicera la tiene la administración. La administración, así es. Me gustaría hacerle otra pregunta a Ariel. ¿Qué tendría que pasar en una cooperativa para que a partir de esa situación se tome en serio todo lo que hacíamos referencia a lo que decía el licenciado González, lo que yo también hacía un poco referencia de etapas de diario? ¿Qué tiene que pasar en una cooperativa para que se tome en serio el control interno? ¿Estamos esperando una crisis para actuar? Bueno, esperemos que no llegue eso, pero esa crisis va a llegar si es que no se toman las medidas correctivas oportunas. Ahora mismo estamos ante una situación donde
Eso está todavía en campo de las administraciones de las cooperativas y de alguna forma también cuando el supervisor llega con una supervisión puntual y puede percatarse de una evaluación in situ, digamos, de la cooperativa. Mientras tanto, como se diría vulgarmente, mientras que no te descubran no pasa nada. No pasa nada. Entonces, ahí esa cuestión voluntaria tiene que ver justamente, si quiero crecer como organización, tengo que apuntar hacia la sostenibilidad. Y hoy la sostenibilidad de la cooperativa está comprometida por una cuestión de eficiencia operativa. Tenemos que mirar el retrovisor de ver en qué éramos fuertes en su momento y de qué manera podemos proyectar a nuestra organización para que nos sigan eligiendo como en algún momento nos eligieron. Y eso implica definitivamente eficiencia. La gente va a ir naturalmente hacia donde su bolsillo le indique, hacia donde su economía le indique. Sí. Y si la cooperativa fue el protagonista salvador en su momento para que las personas puedan crecer, como lo define el concepto de cooperativismo, ¿verdad? Donde queremos que la gente prospere, mejore sus condiciones de vida, lógicamente no podemos ser, digamos, la peor opción dentro de sus en su figura de financiamiento y de ahorro. Entonces seguimos manteniendo el tema de ahorro, pero eso nos obliga a tener que ser mucho más eficiente que otro competidor. Eso significa que tenemos que conversar entre las cooperativas, olvidarnos de nuestra individualidad, de decir qué podemos hacer juntos. Pagar un sistema informático en forma individual por cada cooperativa es carísimo. Sí. Pero no podemos decir que no vamos a invertir entonces en sistemas. Juntémonos, tengamos un proveedor único. Tengamos gestiones de créditos únicas, tengamos gestiones de recuperación de créditos únicos y mantengamos nuestra individualidad si queremos, pero tenemos que ser más eficientes. Y si no nos despertamos de esta situación competitiva, el mercado nos va a despertar y ahí se van a tener que tomar medidas cuando ponemos en riesgo el ahorro de la gente que estamos administrando. Eso, totalmente. Sí, es muy cierto lo que estabas haciendo referencia. Se da bastante que tenemos ese celo por nuestra cooperativa, sabemos, ¿verdad? Pero tenemos justamente como uno de nuestros principios la cooperación entre cooperativas. Sin embargo, todavía nos cuesta poder sentarnos como las grandes corporaciones lo hacen de justamente buscar una mayor eficiencia operativa, reducir nuestros costos, como señalabas, un buen sistema informático, todo lo que tenga que ver con la banca web, que prácticamente hoy en día es algo básico ya, si queremos captar al público joven y no tan joven también, porque nosotros toditos acá queremos manejarnos vía banca web nomás ya, ¿verdad? Todo online. Y bueno, y sentarse entre las cooperativas a ver cómo se pueden cooperar y cómo pueden compartir los costos, pero también los beneficios. Quizás cada uno después va a tener que particularizar algunos módulos del sistema o algunas funcionalidades, pero en general todavía pareciera que cuesta ese trabajar y pensar en grande y reducir nuestros costos para trasladar en mejores servicios más ágiles y por supuesto mucho más accesibles a nuestros asociados. Creería que todavía es un desafío por delante, una verdadera cooperación entre cooperativas. Sí, eso ya se intentó en muchos casos dentro del sistema cooperativo, dentro del sistema bancario. Pero, ¿sabes lo que pasa? Hay una desconfianza. Es desconfianza de personas. Puede ser. Y las personas son los directivos. Entonces, no se puede lograr, lamentablemente. Porque muchas cosas nosotros podemos hacer juntos. Porque hay gente que con mucha capacidad financiera, entidades me refiero. Y hay otras entidades más pequeñas que pueden aprovechar esos beneficios, pero no se puede, lamentablemente. Y yo creo que es por desconfianza entre directivos. Y lo mismo entre directores de los bancos o los gerentes. También. Lamentablemente. Puede ser. Ya un poco apuntando a la última parte de nuestro programa, me gustaría hacer una pregunta de cierre a ambos invitados. Si tuvieran que advertir a una cooperativa que hoy se niega a invertir en un sistema de control interno,
¿qué escenario negativo creen que es más probable que enfrente en los próximos años si no cambia su postura? De alguna manera creo que Ariel ya respondió anticipadamente esta pregunta. Licenciado José. Indudablemente que la cooperativa tiene que invertir en un sistema informático adecuado a sus posibilidades, adecuado y suficientemente de acuerdo a su proyección de negocio. Importante también actualizarse con las redes sociales, con los sistemas de pagos actualmente que se tiene. Entonces, eso obliga a toda cooperativa a invertir. Muchas veces la cooperativa no quiere invertir en el sistema informático, se quiere manejar nomás con un estándar que le permite solamente manejarse lo básico. Por ejemplo, está el Departamento de Recuperación de Créditos, ¿verdad? Ellos trabajan con Excel. Hacen los llamados, las verificaciones, los llamados, etcétera, los mensajes, y se compromete el socio a pagarle a una fecha, ¿verdad? Se compromete tal fecha, y bueno, en una planilla Excel anota ahí la fecha de pago. Pero si vos tenés un sistema que te permite que te alerte ese día, por ejemplo, vos, por ejemplo, podés mañana, por ejemplo, le das la fecha de mañana y te trae todos los compromisos de pagos de todos los socios. Eso es una facilidad inmensa que vos tenés. Imagínate vos que con tu Excel tenés que estar transportando y filtrando y viendo quiénes son los socios que te van a pagar no vino, pagó, ¿verdad? Entonces eso realmente hace que el Departamento de Recuperación de Crédito pierda tiempo. Sí. Se pierde mucho tiempo ahí con esos trabajos manuales. Exactamente. Y justamente le sugería a una cooperativa eso, ¿verdad? Y se hicieron las consultas correspondientes con el programador y le pide 8 millones de guaraníes. Impresionante. Muy caro ya para ponerle una fecha de pago, un compromiso de pago. 8 millones de guaraníes. Depende del tamaño de la cooperativa y depende de la relación costo-beneficio, ¿verdad? Vamos a optimizar con eso nuestra gestión de cobranza, vamos a reducir radicalmente nuestras previsiones. O sea, hay varios aspectos que hay que hacer en ese análisis costo-beneficio. Y el informático va a mirar su pizarrón y dice, voy a ver mi prioridad sí. ¿En qué número está? Número? Ahí vos vas a estar abajo. Así es. Ariel, ¿vos querés agregar algo más? Sí, bueno, yo creo que nuevamente me parece que el tema fue súper interesante. Para mí que nos quedamos cortos. Sí, totalmente. En el tema. Sí. Pero sí, el tema de avanzar con los mecanismos de control interno dentro de las organizaciones es algo que no es un tema a debatir, es algo necesario, es obligatorio, sí. Es de sobrevivencia sí. para las entidades cooperativas. Así es que si dejamos eso en la estrategia, de lado de nuestra estrategia organizacional para priorizar cualquier otro tipo de tema, finalmente no tenemos estrategia organizacional, porque lo que va a evidenciar eso es nada más que una miopía en términos de gestión administrativa que hoy, por la confianza que tenemos del público, es un lujo que no nos podemos dar ni nos debemos dar. Así, tal cual. Aurora, te ausentaste sí, un chiqui de nosotros. Me ausenté un chiqui, pero es así. Me encantó escucharles. Yo estaba allá en el back office, en la parte de, digamos, de controles, y me encantó escuchar el debate, y cierto lo que dijo Ariel, que se quedó corto. Pero dos cosas nomás quiero rescatar de lo que dijo José y de lo que dijo Ariel. José nos dijo al principio que se necesita, o sea, Ariel nos dijo al principio, es tan sencillo, una herramienta de presupuesto ya me puede cambiar la vida como organización. Sí. Entonces, nosotros tenemos, eso la ley en Paraguay, la ley de cooperativas 1994, su decreto reglamentario 1996, y es una cuestión de sumar y restar nomás, pero algo que dijo Albino tan importante, la gente encajona. Entonces, hay que empezar a usar. Y de lo que dijo José, de lo
último te quiero decir de que hay una teoría mundial, ahora se llama la competencia colaborativa. Las cooperativas tendrían que unirse y tener un sistema para poder informático y ayudarse y venderse unos a otros para poder defender nuestro sistema cooperativo. Si nosotros nos quedamos, como dijo él, cada uno en su corral ahí, entre sus fronteras, este sistema, algo muy importante que recalcó como 10 veces Ariel, tendemos nosotros a desaparecer. Así es. Y es una cuestión de pensar... No lo dijo así, pero sí, dijo supervivencia. No, pero yo digo tendemos a desaparecer. Crear o morir se llama el libro Sí. de Andrés Oppenheimer, en el cual nos hace ese llamado. Entonces creo que es una cuestión así profunda, donde tenemos que nosotros, más allá de las fronteras y los límites institucionales, ponernos a pensar en serio. Bien, ya estamos cerrando nuestro programa. Sumar un poquito al resumen que Aurora exponía un poco. Solamente quiero volver a reiterar que a las palabras de nuestros invitados, fortalecer el sistema de control interno en las entidades no es un lujo, absolutamente es una necesidad, es una condición indispensable para garantizar la sostenibilidad, la transparencia y la ética de nuestras cooperativas. A los directivos y a los gerentes de las cooperativas les decimos, después de escucharle a nuestros invitados, que si no hay un control interno real, un control interno operativo, supervisado y con compromiso, no hay un buen gobierno. Si no hay un buen gobierno, tarde o temprano, los socios, el patrimonio y la reputación de la cooperativa estarán en riesgo. A los socios, que son la base del modelo cooperativo, les invitamos a estar atentos. La desorganización, la falta de rendición de cuentas, los privilegios indebidos, los servicios que no mejoran, las decisiones que se toman y no se explican en las asambleas pueden ser señales de que hay debilidades en el control interno de nuestras cooperativas. El cooperativismo se sostiene en la confianza, pero también en el control. Y es esa combinación la que nos va a permitir avanzar hacia una empresa social y económica verdaderamente ética, transparente y sostenible. Muchísimas gracias a nuestros invitados, muchísimas gracias a la audiencia que nuevamente nos acompañó. Les esperamos para abordar un tema más de relevancia para construir cooperativas más fuertes y sostenibles. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes.